Doctora Silvana Yaimo, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Puerto de Cartagena, y Ricardo Sánchez, jefe de Infraestructura y Logística de la CEPAL. Muchas gracias, muy interesante panel. Continuamos con la agenda. Enseguida tenemos el conversatorio Futuro y Perspectivas del Sector Portuario en Colombia. En este tendremos la participación de Olga Ramírez, viceministra de Infraestructura, Jonathan Bernal, director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, y Juan Ricardo Noero, presidente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía. La moderación estará a cargo de Carolina Herrera Fonseca. Ella es la directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, a quien le cedo en este momento la palabra. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta introducción. Un saludo especial a la viceministra Olga Ramírez, que nos acompaña en esta doble jornada hoy. Estuvo esta mañana y ahora nos acompaña acá como responsable de todo el tema de infraestructura. Además, no solamente está como viceministra, sino que está encargada del aerocivil. Entonces sabemos que está haciendo un gran esfuerzo por acompañarnos acá. Le agradecemos el esfuerzo que está haciendo con su agenda y con tantos temas a cargo, pero digamos que eso es un reflejo de toda la gran gestión que ella ha venido haciendo, que tenga ahora la Aerocivil a cargo. También un saludo muy especial al director de Infraestructura y Energía Sostenible, Jonathan Bernal, y a Juan Ricardo Noero, presidente de Puerto Bahía, quienes también nos acompañan hoy y han hecho un esfuerzo también para poder estar acá en este panel. Yo quiero hacer una mención inicial, y es el hecho de que estamos este año cumpliendo 30 años de la ley primera del 91, por medio de la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictaron otras disposiciones. Esta norma yo creo que fue fundamental, ha sido fundamental porque zanjó el atraso que había en Colombia en los puertos. Esta ley, digamos, que permite el modelo de concesión portuario a cargo de los privados, y esto ha mejorado en términos de competitividad, de tarifas y de conectividad la actividad portuaria. Y hay unos hechos muy relevantes que si ahora los podemos proyectar en la presentación, les agradecería. Colombia en eficiencia portuaria y en infraestructura portuaria está en el top 5 del ranking de América Latina. En eficiencia está de 5 por encima están Panamá, Chile, Uruguay, Honduras, y en conectividad es el segundo luego de Panamá. En el ranking de UNCTAD está la zona portuaria de Cartagena rankeada como la mejor. Después de Cartagena está Callao, Guayaquil y Manzanillo. En términos de tarifas, cuando uno mira el COMPES del 95, el COMPES portuario 2785, ve que ya para esa época, desde el 91, había una reducción en las tarifas de un 52%. Hoy, tratando de hacer una equivalencia con las tarifas que hoy se cobran, la reducción es de un 70%. Eso es una mejora en la reducción del costo del país y una mejora en la competitividad. Habiendo dicho esto, pues yo quiero que empecemos con las preguntas del panel y con la venia de la vice. Yo sé que ya tenemos que hacer un poco más corto el panel por unos compromisos que tiene, pero quiero, para que podamos ir a la parte de la vice, empezar con Juan Ricardo para que nos cuente, por favor, Juan Ricardo, los principales retos del sector portuario luego de todo lo que esta ley primera, que ha sido una política de Estado, afortunadamente, en temas portuarios, lo que nos ha permitido mejorar. ¿Qué retos uno puede destacar que enfrenta el sector portuario actualmente en Colombia? Hola, Caro, gracias, y saludo al doctor Jonathan Bernal y a la viceministra Olga Ramírez, y gracias por acompañarnos en este evento que es tan importante para la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI. Pues efectivamente todo coincide, o sea, es como ha sido como providencial este evento, donde todos comenzamos todos comenzamos a apuntar hacia el mismo tema. Es evidente que se comienza a terminar, los que tenemos el primer periodo de concesiones, los que están en el segundo periodo de concesiones, comenzamos ya a ver lo que denominaba Ricardo Sánchez la cola de las concesiones
y eso nos impone unos retos importantes. Y doy un ejemplo. Llega un cliente y nos propone un negocio de relevancia importante dentro del terminal, pero en una modalidad que requiere unas inversiones que no están dentro del alcance original que se planteó hace, no sé, 15 años y que hoy requiere ese tipo de inversiones que no están contempladas en ese plan. Entonces, la decisión que uno tiene que tomar es o modifico el contrato de concesión con 10 años de anticipación, por lo tanto perdería esos 10 años porque haría la primera renovación a partir del día de hoy. Me demoro el año y medio que se pueda demorar todo el trámite respectivo de modificar un contrato de concesión, lo cual pone en riesgo la pérdida del negocio como tal, o sencillamente opto por hacer las inversiones para capturar ese negocio, pero con el agravante que al finalizar la concesión, esas inversiones que no han sido aún amortizadas van a revertir en su totalidad al Estado, y el Estado me las va, si se da la prórroga o si se da la renovación del contrato, me las va a entregar nuevamente y yo tendré que pagar nuevamente en contraprestación por unas inversiones que yo aún en el primer periodo no he amortizado. Entonces, el mensaje y el principal reto que tenemos nosotros es pedirles que con base en el estudio de la CEPAL de Ricardo Sánchez, que nos encanta que él participe de esto y nos ayude en la construcción de esa política, se fijen rápidamente unas reglas de juego claras y en muchos casos se busquen salidas fáciles a ese caso que yo planteé. Yo necesito invertir 20 millones de dólares, necesito invertir mañana. ¿Cómo hacemos para que si se llega a dar la prórroga en un futuro, yo no tenga que entregar sin tener que modificar el contrato hoy, yo no tenga que entregar esa infraestructura, revertirla y que me la cobren después? Yo creo que hay salidas que pasan por el COMPES y que no necesariamente implican o una modificación de ley. Creo que hay salidas fáciles que podemos evaluar conjuntamente para solucionar pasos que van a afectar el crecimiento portuario. En Colombia no hay hoy y no ha habido proyectos portuarios nuevos en los últimos 6 años. Y no ve uno un proyecto portuario de envergadura grande que vaya a entrar a jugar en los próximos 3, 4, 5 años. Por lo tanto, debemos todos entender, y esto es muy claro, la ampliación de la infraestructura portuaria va a caber dentro de los terminales actuales. Ahí está la política y ahí se debe concentrar el Estado en ver cómo agiliza y le permite a esos terminales ampliar su capacidad. Ese es nuestro reto principal, Carolina. Muchas gracias, Juan Ricardo. Esto que estás diciendo, las inversiones, pues es digamos que la abrebocas para preguntarle a la viceministra como los primeros lineamientos que quisiéramos que ella nos aclarara en materia del COMPES. Después del estudio de demanda y capacidad portuaria que se hizo conjunto con Planeación Nacional, viceministra, ¿qué línea, digamos que en relación con las inversiones que se deben hacer en el sector, que conviene hacer en el puerto, consideran que va a tener el COMPES? Es decir, el estudio nos dijo hay una capacidad de esta naturaleza, es una capacidad que es suficiente. ¿Ustedes cómo van a proyectar, digamos, que estas conclusiones del estudio en el COMPES? ¿Qué van a decir en materia de la necesidad de hacer más inversiones? Bueno, ahí muy buenas tardes para todos nuevamente, Juan Ricardo, Jonathan, Carolina y a los demás que nos ven. En tema de inversiones, lo importante es decir que estas que se requieren para el sector portuario están relacionadas con las necesidades precisamente de suplir demanda de comercio exterior, de transbordo, de cruceros de turismo, sin exceder la capacidad de cada zona portuaria. Entonces, decirles que sobre este tema, este proceso se va a realizar con el fin de reducir todo el impacto de los costos portuarios sobre la competitividad de los productos colombianos en mercados internacionales, sobre los precios del consumidor nacional, aprovechando, por supuesto, cambios de tecnología portuaria y de transporte, y pues lo que queremos acá también es conseguir el mayor uso posible de cada puerto. Entonces, decirles que estas inversiones
y como se está pensando deberán estimularse por las entidades concedentes, también haciendo uso del mecanismo de ofertas oficiosas en aquellas zonas portuarias que requieran alguna ampliación de capacidad, dependiendo, vuelvo y digo y quiero ser muy clara, de los segmentos de carga y de los niveles de saturación en algunas terminales, entre otros elementos. Pues un poco aquí el mensaje es que todo el tema de ampliación de capacidad será revisado en términos de cada segmento y no como una generalidad nacional. Y por supuesto atendiendo, y esto fue trabajado de la mano con Ricardo del estudio de la CEPAL, en los requerimientos de infraestructura que tenga en términos de comercio exterior y demás, y asimismo pues se van a mirar qué segmentos requieren una cosa u otra. Aquí también entonces entra el tema de la posibilidad de la oferta oficiosa y a partir pues de todos los resultados del modelo de transporte que era el estudio que mencionabas, pues se evaluó además todo el índice y la evolución del índice de saturación, manteniendo la capacidad actual. Y todo esto con qué? Esto es una herramienta dinámica, seguramente Jonathan pues en algún momento lo mencionará, pero se hizo con el objetivo de visualizar la ocupación de diferentes zonas portuarias y las alertas que se puedan presentar de saturación. Y aquí estamos hablando de una alerta de saturación cuando esté por encima del 75%. ¿Para qué? Para que esto nos permita tener un plan de acción con inversiones sobre la capacidad de ser necesario. Entonces, conclusión, aquí pues no se está mirando de una manera, digamos, general, nacional, sino que se va a mirar también por segmentos y va a atender a todo el análisis que se haga de las necesidades del país, lo decía ahorita Silvana, en materia de competitividad y por ende de infraestructura que requiera los puertos. Y creo que ya, digamos, con la herramienta que contamos con del DNP, pues nos permitirá además ir adecuando, y pues lo decía ahorita Juan Ricardo, yo creo que acá ir un poco en la flexibilidad es bastante importante para ir revisando cómo se va requiriendo la infraestructura. Eso es lo que tendría como para decirles ahora. Gracias, viceministra. En materia, pues, y quiero aprovechar para hacerle un par de preguntas relacionadas todas pues con las disciplinas o materias obligatorias del COMPES. Una, el COMPES, según ley primera, nos dice hay que definir si es conveniente o no hacer inversiones. Dos, las regiones en las que hay que hacer, en las que se necesita hacer inversiones. Tres, las inversiones públicas o privadas que amerita hacer en el sector portuario o en los temas, digamos, que relacionados pues, con el servicio para un óptimo servicio portuario. Y las últimas son las metodologías que deben aplicarse en materia de contraprestación y las tarifas, y si hay digamos que una definición en relación con la liberación de las tarifas. Entonces, en relación con contraprestación portuaria, un poco digamos que la filosofía que hemos visto que tiene esta contraprestación es más que competitividad, es como un criterio un poco más de recaudo fiscalista. En el COMPES, aprovechando que ustedes están haciendo además este estudio de contraprestación, ¿qué líneas nos puede contar que hayan ya tenido un poco más claras sobre la contraprestación y el tema de las tarifas? Estos dos son dos temas bien importantes. Si nos puede contar qué han podido avanzar con el estudio y cómo va esa toma de decisiones en esos dos puntos. Sí, claro que sí, pues Caro, lo mencionabas ahora, este es un estudio que venimos trabajando de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, es contratado por ellos, lo venimos trabajando de la mano y empecemos por el objeto. ¿Cuál es el objeto? Analizar de forma integral todas las metodologías de contraprestación vigentes en Colombia. Y creo que este fue un enfoque bastante acertado de revisar, porque sabemos que hay pues diferentes metodologías que están siendo hoy aplicables, pero lo importante era ver desde la primera que hubo, qué elementos trae cada una, qué beneficios ha traído, y eso es clave para luego llegar a ver cuál es la metodología de la contraprestación que debiera usarse. Entonces, decirles que, ¿qué les puedo decir frente a la metodología establecida en el último COMPES que tenemos, el 3744? Se han evidenciado pues algunas problemáticas para su liquidación, tanto del sector público y privado, y pues están siendo objeto de revisión dentro de ese estudio. Yo acá voy a mencionar algunos de los temas que están siendo revisados hoy, porque es que de eso se trata el estudio que se está haciendo, de revisarlas, reitero,
y particularmente del COMPES 3744 que estamos viendo, y lo hemos hablado con ustedes y con varios de los puertos y actores en varias mesas. El cobro del área acuática, porque la idea es optimizar el recurso físico, pues que se usa para optimizar el recurso físico solicitado. La limitación de una rentabilidad al 12%, que lo que hacía era básicamente eliminar los incentivos que tenía el concesionario para realizar inversiones adicionales, la imposibilidad para establecer un valor al área acuática, el impacto desigual sobre las concesiones portuarias ubicadas en el Pacífico y en el Atlántico, pues ante un cobro igualitario por zona de baja mar, pese a un régimen de mareas distinto. Y la necesidad de simplificación de la fórmula, toda vez que el componente variable presentó pues dificultades en la aplicación al contar con una multiplicidad de opciones. Entonces, estos son algunos de los temas que están siendo objeto de revisión dentro de este estudio y que nos permitirán, además de estudiar las demás fórmulas, ver estos problemas puntuales que tiene esta metodología. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior y todo este análisis que se está haciendo, para la propuesta de ajuste, aún no se sabe, y o nueva fórmula de contraprestación, eso es lo que estamos revisando, pues están teniendo en cuenta elementos tanto de la propuesta de la metodología, como de si se puede rescatar lo planteado en el COMPES que acabo de mencionar, el 3744, y en especial la consideración de que los puertos son diferentes. Aquí estamos hablando de servicios de puertos públicos, de privados, que tienen carga doméstica, que tienen carga internacional, y por supuesto pues el tipo de carga de cada puerto. Aquí también, pues además del objeto, decirles que la idea que buscamos es tratar de simplificar. Acá no es como buscar temas más engorrosos y más sofisticados, pues que lo que hagan es más difícil todo, sino facilitar la liquidación y pago para los concesionarios portuarios y por supuesto también para las entidades nacionales que realizan el recaudo. Este estudio también ampliando un poco qué busca analizar pues toda la manera en que las contraprestaciones se invierten en la infraestructura portuaria para identificar oportunidades de mejora y que podamos ver qué nuevos mecanismos que permitan asegurar que efectivamente dichas inversiones generen, digamos, el mayor retorno en términos de eficiencia y productividad para los puertos y para todo el encadenamiento logístico. Finalmente, pues este estudio lo que busca es que los ajustes que se implementen contribuyan a toda la sostenibilidad de la metodología y evitar así que estemos, digamos, en constantes cambios estructurales a través del tiempo. Y adicional a lo anterior, también creo que es importante mencionar que las recomendaciones que va a presentar el consultor deben tener en cuenta varios aspectos. Uno, por ejemplo, es el potencial de explotación económica que obtiene el particular derivado del contrato de concesión. Dos, es incorporar estándares internacionales en la materia. Tres, por supuesto, nos hemos hablado durante todo el día, impulsar la competitividad portuaria del país, generar incentivos a la inversión privada. Yo sé que varios de los temas que hemos venido revisando en nuestras mesas, que algunos son temas COMPES y otros no COMPES, generan desincentivos para los privados. Acá se trata de precisamente buscar nuevamente esos incentivos. También se quiere apoyar en la reducción de costos logísticos de transporte y propender por generar los recursos que sean necesarios, pero para la inversión de obras en infraestructura de acceso en los diferentes modos de transporte, y esto tiene que ver pues con todo lo que planifique el Instituto Nacional de Vías y Cor Magdalena. Asimismo, dentro de este estudio, el consultor debe presentar todo un conjunto de medidas y de mecanismos y procedimientos para que nos permitan hacer esa adopción a la nueva metodología de contraprestación que sea definida. Por supuesto, ver temas de transiciones, o sea, esto no se trata pues de llegar acá todos inteligentes a poner lo que es bueno, sino de mirar de lecciones aprendidas, mirar qué funciona de cada una, mirar la diferenciación en cada uno de los puertos y ver realmente qué es lo que genera eficiencias, qué es lo que genera incentivos y qué es lo que genera inversión en infraestructura que sea y que aporte y que genere eficiencias para el puerto. Aquí decirles que el Ministerio de Transporte y sus entidades han estado realizando seguimiento, hemos estado trabajando de la mano con el DNP para el desarrollo de este estudio. Y pues acá decirles, y yo no me canso de decir que esta política no es una política que vamos a construir de la mano, sé que estamos muy pendientes y al tanto de empezar las socializaciones, las teníamos previstas no solo para este componente, sino para otros empezarlas antes, pero todo el tema del paro nos ha retrasado,
pero más o menos vamos empatando con la entrega del producto. Digamos, ahorita creo que estamos en el cuarto producto que está ahorita en revisión, pero la idea es que empate y que nos podamos sentar a que entre todos construyamos la política y ese es el mensaje también, que así lo vamos a hacer. Entonces, pues nada, aquí decirles que agradecemos el apoyo que hemos recibido por parte de los concesionarios, de las autoridades regionales, porque todo este análisis sé que ha sido engorroso, sé que ha implicado todo un trabajo para recopilar la información que nos ha permitido o que le ha permitido al consultor continuar con ese análisis. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y creo que todo esto es para construcción en beneficio de todo el sector. Eso en cuanto al tema de contraprestación. En cuanto al tema de tarifas, pues decirles que desde el Ministerio de Transporte y por supuesto con todas las entidades hemos venido adelantando un análisis económico, estadístico y financiero que no solo toma en cuenta lo establecido en el artículo 20 de la ley primera relacionado con el amplio número pues, actual de sociedades y de servicios portuarios, sino que además estamos tomando en cuenta diferentes elementos relacionados con la competitividad del sector, para establecer un panorama completo, o sea, es una radiografía completa y robusta que nos permita tomar una decisión acertada, la cual es necesario dejar muy claro, no necesariamente implica liberar las tarifas actualmente reguladas. Entonces, el mensaje en materia de tarifas, estamos adelantando el análisis bastante integral, económico, estadístico y financiero, viendo la realidad portuaria de nuestro país para pues, revisar cuál sería, digamos, el norte. En ese análisis que estamos haciendo también estamos considerando elementos asociados al control, a la vigilancia, a la transparencia, a la regulación de la competencia, el poder de mercado y la competitividad de nuestros puertos en la región. Y acá resalto que siempre teniendo como eje fundamental que este es un servicio público. Digamos, eso se está teniendo en cuenta ante todo el análisis. Y es por ello que finalmente lo que se establezca en la nueva política portuaria referente a las tarifas actualmente reguladas se definirá basado en la competitividad del sector y no únicamente en lo que corresponde a número de oferentes y de servicios, y pues todo esto es anticipándonos a posibles consecuencias y teniendo pues en cuenta las particularidades de que los servicios pues, que tienen el tema de los servicios públicos para que así logremos pues una mejora continua para oferentes y usuarios. Finalmente ya en tema de tarifas decirles que con respecto a esta política de tarifas, digamos, en todo el sistema portuario de Colombia, es necesario mencionar en esta ley, primer artículo 20 que les decía ahora, establece que cuando se determine que el número de sociedades portuarias y la oferta de servicios de infraestructura son suficientemente amplios, se podrá autorizar a las sociedades portuarias a fijar libremente sus tarifas. Sin embargo, pues a pesar de esto, lo que estamos viendo hoy dentro de nuestro análisis es que hay unos elementos adicionales a considerar y sobre todo asociado a lo que hablábamos esta mañana con la política de logística y es buscando o promoviendo desde el sistema portuario la competitividad del sector. Y por otro lado, pues lo que debemos recordar que actualmente son 4 las tarifas que se regulan para sociedades portuarias de servicio público, muellaje, uso de instalaciones, almacenaje y servicios públicos, que son las que están hoy reguladas y pues que seguiremos revisando. Y en últimas, ya como para cerrar mi intervención, es que se trata de tener de una vez por todas una metodología única que nos permita evitar esta dispersión que existe hoy y pues además teniendo en cuenta que aquí todo va amarrado, aquí no es que vaya un estudio el de la CEPAL por un lado, este por otro, sino que pues ya viene, lo decía ahorita Juan Ricardo, el final del vencimiento de próximos contratos de concesión, entonces es importante como amarrar ese estudio que hacemos con la CEPAL, con este análisis de metodologías, para que pues realmente sean contratos sostenibles y que generen pues los incentivos y el aumento de la competitividad que se requiere. Y pues nada, lo que se trata finalmente es desde el punto de vista ya meramente regulatorio, es como nivelar la cancha de los actores en términos de evitar dispersión de metodologías y pues guardando siempre la diferencia que debe haber según la especialización de la terminal, los tipos de servicio, si es en qué zona portuaria se encuentra, y pues son temas que también han sido, digamos, abordados en lo que hemos trabajado con Ricardo Sánchez. Entonces, eso es lo que les puedo decir por ahora y nuevamente reitero que estamos muy en mora. Hoy hubiéramos podido querer tener más avance y ya finalizado el estudio,
pero pues tengan la absoluta tranquilidad que nos vamos a sentar para socializar esto y que sea un tema construido entre todos. Gracias, viceministra. Voy a, digamos que a seguir con algunas preguntas de Jonathan. Espero que nos pueda seguir acompañando un ratico más. Realmente acá yo creo que el mensaje es que en la medida en que en materia de contraprestación, uno lo que podría ver es que en la medida en que la fórmula siguiente o la metodología siguiente genere unos mayores incentivos, yo creo que el proceso de transición sería muy sencillo y muy pacífico, porque digamos que convendría todo el ecosistema de comercio exterior, empezando por los puertos y toda la cadena. Entonces, digamos que ese mensaje me parece a mí que sería como lo de tener en cuenta de parte de lo que hemos analizado desde la Cámara. Por supuesto que además agradecerle los esfuerzos que ha hecho ustedes del Ministerio para liderar estos estudios, estos componentes que van a darle calidad a la nueva política portuaria. Si bien, pues, de pronto en el país hay bastantes compes en tema portuario, yo creo que ha sido afortunado el sector porque ha habido pocos compes que han definido, digamos, que los temas como una política sin unas variaciones muy, digamos, que frecuentes en el tiempo, y eso ha permitido, yo creo que dar una estabilidad jurídica súper importante, y así es que yo creo que el sector quiere seguir. Entonces, pues gracias por esa información que nos tienen. Nosotros seguiremos apoyando este trabajo y los demás, y las socializaciones muy pendientes de ellas. Espero que pueda quedarse acá un ratico más con nosotros. Yo tenía unas preguntas volviendo al tema de capacidad de oferta portuaria para Jonathan, que nuevamente lo saludo y le agradezco que nos acompañe también acá. Pues porque realmente que es una inquietud del sector. Yo creo que un poquito vas a pensar que soy intensa con eso, pero lo que pasa es que hoy lo vimos en las exposiciones de la mañana con Jan Hoffman, con Keiji Inui, nos mostraban cómo la pandemia pues acentuó toda la ralentización del comercio internacional, y el estudio de capacidad portuaria y oferta portuaria que se hizo en el 2019 con base en todas las proyecciones del 2018 tiene un escenario especialmente, no en el tema de capacidad portuaria, porque uno sabe que la capacidad portuaria pues no cambia con el COVID, pero sí en demanda, es decir, las proyecciones de carga se golpearon mucho con la pandemia, y por supuesto la proyección de carga que uno espera que va a llegar, pues va a empezar a generarse o a proyectarse desde un piso más bajito. Entonces, realmente que hay una sentida sensación del sector que es importantísimo para la toma de decisiones en relación con las inversiones y con lo que va a decidirse para el sector, actualizar ese estudio con ese efecto. Entonces yo quería decirte eso y preguntarte si lo han pensado actualizar, y si también estamos como sintonizados en la importancia de hacerle un update a esas proyecciones sobre todo en demanda, no oferta. Gracias, Carolina, a la Andy por la invitación. Bueno, lo primero es decirles, Carolina, que lo mencionó hace un momento la viceministra, y es que este estudio contemplaba una herramienta completamente dinámica. Es decir, hoy, y esto es una diferencia muy importante al estudio que se hizo para la anterior política, y era que únicamente nos entregaba la foto, y con la foto era que podíamos trazar esas grandes líneas que debía seguir el sector. En este caso, esta consultoría nos entregó las herramientas para hacer la modelación al interior del DNP y el Ministerio de Transporte, pero además agregar que el DNP tiene la totalidad de las herramientas de modelación que utilizó el consultor. Desde hace ya 3 años el DNP tiene las licencias de M, que permite tener no solo la modelación que hizo el consultor en materia marítima portuaria, sino también las modelaciones de accesos al hinterland. Y eso va a ser clave, y por eso es que creemos que sí, y yo te respondo de una vez, sí creemos que se le tiene que hacer un update, pero que ya lo estamos haciendo desde el Departamento Nacional de Planeación. Y tal vez sobre las preocupaciones que tú mencionabas, Carolina, pues es importante resaltar las grandes cifras que encontramos en el estudio, ¿no? Encontramos que en el 2018 alcanzamos las 401 millones de toneladas de capacidad, y eso realmente es una cifra muy importante, es una cifra que tal vez lo mencionaba Juan Ricardo al principio, una cifra de grandes inversiones del sector privado,
que es más, superaron en 52% la capacidad estimada que estaba para el año 2010. Y eso, en términos generales, ¿cómo se distribuye esa nueva capacidad? Esa está distribuida al 87% para el litoral Caribe y el 13% para el Pacífico. Y además, ¿qué encontramos? Que no solo para el año 2018-2019 alcanzamos esas 400 millones de toneladas, sino que además ya los contratos suscritos para los puertos colombianos aumentan esa capacidad en 62 millones para llegar a las 463 millones de toneladas. Y eso es bien importante. Y por eso, en línea con lo que mencionaba la viceministra, hacia dónde vamos con la política portuaria, pues es importante ver los números y ver las alertas que tenemos frente a cada segmento de carga. Para el año 2018, en esas 400 millones de toneladas, encontrábamos una alerta en graneles líquidos en la zona portuaria de Buenaventura, en el Golfo de Morrosquillo en graneles sólidos. En Santa Marta también teníamos unos retos en graneles líquidos y en carga general, y en turbo del orden del 82% con otra alerta también en este tipo de carga. Pero eso lo encontramos con, de nuevo, foto 2018-2019, y con los contratos firmados encontramos que realmente para el año 2023 solo tenemos una zona portuaria, específicamente en Santa Marta, con una posibilidad de necesidades para graneles sólidos, también en el marco de la repotenciación del modo ferroviario, de repensar Dorada-Chiriguaná, de darle continuidad a este corredor de Chiriguaná hasta Santa Marta y de esa conexión que se puede generar ferroviaria en esta zona. Así que yo creo que eso es importante, Carolina, aquí como para retomar los mensajes. Sin duda, hay una desaceleración mundial del movimiento de carga. El segundo mensaje es, hoy ya lo estamos teniendo en cuenta, ya lo estamos actualizando al interior de las entidades del gobierno nacional gracias a una herramienta dinámica. Pero también el tercer mensaje es que hay una capacidad muy importante que encontramos en el país y que, como lo mencionaba antes, pues nos deja del orden de 463 millones de toneladas únicamente con una alerta en la zona portuaria de Santa Marta en granel sólido distinto al carbón. Así que, pues también, Carolina, invitarlos en esa actualización que tendremos y que seguramente la iremos plasmando de esa manera en la política. No queremos tener más fotos y que duremos una década después para estar actualizándolo, sino que lo vamos a hacer realmente de una manera que, como lo mencionaba Juan Ricardo, ¿no? que permita ser flexible, pero que también incentive la modernización portuaria. Muchas gracias, Jonathan. Yo también estoy convencida de que es fundamental hacer un fortalecimiento en la infraestructura portuaria. Cuando uno mira, yo estuve mirando para este panel realmente el COMPES del año 1995, un COMPES ya de hace bastantes años, y realmente dice, una de las cosas que decía era que el país tenía que avanzar a una especialización de los terminales. En esa época realmente los terminales no estaban para nada especializados. Acá lo que estamos viendo es que hay una infraestructura muy adecuada de talla internacional y con una especialización que yo creo que es realmente sobresaliente. Y eso pues es algo que no debemos desaprovechar. Entonces creo que estamos muy alineados, y cuenten con nosotros para hacer la actualización que sea requerida, que creemos que es bien importante, que por fortuna, como ustedes bien lo previeron, la herramienta es dinámica y permite eso. Yo quería aprovechar entonces y preguntarte, digamos, que sobre temas que tienen que ver pues, con el ecosistema y con los temas, digamos, que recientes de COMPES, y es que vimos que el año pasado, en diciembre, el COMPES dio un concepto favorable para contratar un empréstito con banca multilateral de 15 millones de dólares destinados a financiar la nueva política nacional logística. En toda la política nacional logística, como lo explicaba la vice esta mañana, pues está como propósito fundamental reducir del 12 y pico al 9 el costo logístico, y pues aquí estamos todos, incluyendo el sector portuario. Queríamos preguntarte en qué se destinarán estos recursos, ustedes que son, digamos, que los que mandan en los COMPES y en este tema. Que se ha considerado si se ha considerado que parte de estos recursos de alguna manera, digamos, que entren indirectamente
digamos que apoyar al sector portuario. Si nos cuentas estos recursos, ¿cómo están pensados destinarse? ¿En qué tipo de actividades y demás, por favor? Claro, Carolina, así es. Recibimos ese concepto favorable a la nación para poder endeudarse con estos 15 millones de dólares que tú mencionas. Y esto gracias a darle una continuidad a esos equipos técnicos, Carolina, que nos pusieron en el radar del mundo, que nos hicieron ascender 34 posiciones en las últimas 2 mediciones del Banco Mundial, y que hoy nos ponen con unos 3 retos muy importantes en materia logística del país. Yo creo que hay que recordar, la viceministra seguramente lo mencionó esta mañana, y como tú lo decías, es bajar del 13,5% los costos logísticos como porcentaje de las ventas al 9% a niveles de países orden. Pero además, eso se logra siendo o invirtiendo en las grandes obras de infraestructura que finalmente conectan a los puertos. Y por eso es que tiene una gran relevancia la APP del Río Magdalena, la navegabilidad del Canal del Dique, restaurar la operación ferroviaria en las mejores condiciones entre Dorada, Chiriguaná, Santa Marta, y también toda la implementación del Plan Maestro Ferroviario, que lo que conecta y lo que podríamos conectar a través del modo son las 2 zonas portuarias del Caribe y del Pacífico. También hay que recordar, Carolina, que encontramos en la política que hoy estamos parqueando un contenedor 112 horas, eso es decir, en el puerto, eso es decir, 4.6 días versus pares de la región que están del orden de 2.3 o 2 días, como Perú o Ecuador. ¿Qué tenemos acá? Y por eso es que incluimos esta nueva operación. Esta nueva operación financia los equipos de logística del DNP y del Ministerio de Transporte, pero además tiene 4 grandes pilares. El primero de ellos es una eficiencia logística soportada en el transporte, y aquí tenemos inversiones para madurar los corredores del modo ferroviario, apoyar en las estructuraciones o cierre de estructuraciones del modo fluvial, pero además pensar en todos los temas portuarios que allí tenemos, que ya te voy a contar un poco más adelante. El segundo es logística territorial, es llegar a pensar en infraestructura logística agrícola. El tercero es competitividad logística y facilitación comercial. Y el cuarto es el fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad del sector. Ya específicamente el modo portuario está en 2 de esos 4 pilares. Uno de ellos, y que lo tenemos previsto para el próximo año, Carolina, es implementar el plan estratégico para mejorar la eficiencia operativa del modo marítimo portuario en Colombia. Todo esto con base en los resultados de la política portuaria y del plan maestro intermodal. Y en el tercer pilar, que como tú lo mencionabas antes, Carolina, va en línea con especializar los puertos, ¿no? Con empezar a pensar en sistemas de comunidad portuaria, en Internet de las Cosas, en enturnamiento de puertos. Y ahí queremos el próximo año también, con estos recursos desde el DNP, diseñar estos estándares y lineamientos para la promoción y desarrollo de estos sistemas de comunidad portuaria, y que también aplica para los aeropuertos. Pero en línea con los esfuerzos que teníamos anteriormente, también hacerlos interoperables, ¿no? Y hoy tenemos una gran cantidad de sistemas, la UCE, hicimos una consultoría para la ventanilla única marítima, pero ahora aquí el gran reto es que todos hablemos el mismo idioma. Así que esos son los recursos, para eso lo queremos utilizar, y para el final de esta política, Carolina, estar a niveles de países otros, ya no estar al nivel del índice de desempeño logístico del Banco Mundial, que aunque hemos crecido, pues nos traza retos en infraestructura, pero retos en tiempos. No, el país no puede seguir parando un contenedor 4.6 días en los puertos del país en promedio. Sí, muchísimas gracias. Creo que es clave. Y en el panel anterior, nuestros colegas nuestros colegas, realmente yo no soy tan portuaria, yo soy de la Cámara Portuaria, pero más bien son los pares de Juan Ricardo, pues nos decían, el de DP World y Manzanillo, Juan Carlos Crostón y Luis Eduardo nos decían, el hinterland es súper importante porque muchas veces viene siendo la parte de la cadena más frágil. El puerto es muy eficiente en los descargues, en los almacenamientos, en los movimientos, y el tema, como tú lo dices, de los despachos de los vehículos o la carga, digamos que ahí empieza a generar unos tiempos pues que no pueden ser y que afectan a toda la cadena. Entonces, qué bueno escuchar eso, qué bueno pues que haya esos pilares, esos identificados, esas líneas de
de trabajo digamos que de destino de estos recursos que yo creo que van a hacernos mucho, mucho bien. Entonces, dejándote descansar un ratico, yo quiero en este componente que tú mencionaste de institucionalidad aprovechar para preguntarle a la viceministra que ahí también hay un estudio, hay un trabajo que viene haciendo, entiendo yo, la Universidad de los Andes, es una consultoría y entiendo que ese sí está terminado, viceministra, pero pues ese no hemos conocido mucho qué recomendaciones arrojó el estudio. Entonces, si nos puede contar qué cambios se verán en materia de institucionalidad que nos pueda adelantar con base en ese análisis del estudio y de los resultados que sacó la Universidad de los Andes en ese análisis que hicieron. Sí, sí, claro. Pues aquí lo primero que yo quiero resaltar, además creo que ahora lo decían, nosotros nos ocupamos al hacer todos estos estudios que darán base o fundamento a la nueva política en rodearnos de especialistas y efectivamente lo desarrollamos con la Universidad de los Andes, los otros componentes, pues la CEPAL y pues los demás con el estudio del DNP. Pero bueno, en materia de institucionalidad, Jonathan, no es porque estés acá, pero realmente también hemos trabajado muy de la mano y coordinado con el DNP. Con ellos adelantamos las consultorías pues, que tuvieron por objetivo, porque aquí nos complementamos, generar insumos que nos permitieran identificar los retos y las potencialidades en materia de institucionalidad y gobernanza portuaria. Aquí estuvo la Universidad de los Andes con Gordon, que ya todos lo conocen, y pues con José Vicente Guzmán, que también nos apoyó. Acá decirles que esto va de la mano también con un fortalecimiento que estamos trabajando en el Ministerio de Transporte, y ya van a ver por qué. ¿Qué nos permitió confirmar e identificar, digamos, este estudio en cuanto a elementos esenciales que debe trabajar la autoridad portuaria? Entonces aquí trabajamos en que deberá definir la política portuaria, deberá haber un componente de planeación del desarrollo portuario, producción normativa, miramos que también tendrá funciones y competencia en tema de legislación, de regulación, de reglamentación, relaciones internacionales, información y estadística, conectividad, accesibilidad, estado rector del puerto, navegación marítima y fluvial, todo lo que tiene que ver con control, seguridad, protección, inspección, vigilancia y control, operación del puerto, ya la infraestructura propiamente dicha y proceso de concesión. Digamos que acá yo también quisiera resaltar que todo este estudio con los Andes, pues si bien todavía no hemos empezado con la socialización de las conclusiones, sí ha sido un tema que ha tenido como base también las encuestas y demás conversaciones que se ha tenido con los actores para de ahí tener el insumo que nos permita identificar todas estas funciones, roles, qué debilidades ven, digamos que se fue como la presentación que nos hicieron cuando terminaron y de ahí salieron como las sugerencias. Aquí, digamos, en particular las recomendaciones de los estudios realizados por la Universidad de los Andes y el DNP se tendrán en cuenta para el fortalecimiento que les decía ahora de la figura de la autoridad portuaria que por ley existe en el país. Y esto es, digamos, un lineamiento y algo que discutimos porque si uno no sabe para dónde va, también no sabe cómo armar todo el análisis. Básicamente hoy la autoridad portuaria, si ustedes ven, es nada, pues uno no sabe quién es. Entonces, un poco de lo que se trata con todo este componente de institucionalidad es de fortalecer al Ministerio de Transporte como autoridad portuaria. Retos, claro que hay. Y nos toca, por eso les digo que va amarrado a todo el trabajo que venimos haciendo en el fortalecimiento ya interno del Ministerio de Transporte para que pueda ir, digamos, en esa misma línea. Aquí la autoridad, digamos, portuaria, que en este caso, les digo, se está buscando fortalecer al Ministerio de Transporte, debe estar orientada a promover el crecimiento del comercio exterior, del transbordo, del cabotaje, de la carga que se movilice por los ríos y de todos los servicios de carga y pasajeros que puedan ser prestados por los puertos colombianos. Y aquí es también dotándola de elementos como la presencia territorial. No es lo mismo, ¿cierto? Unas zonas portuarias del país de otras que no tienen ni presencia del Estado. Sí, o sea, entonces es importante tener esa presencia territorial del Ministerio de Transporte en los litorales, mirar todo el tema de reorganización y fortalecimiento interno de nuestras dependencias,
Acá hay algunas, hay varias opciones, ya lo miraremos en detalle cuando nos sentemos a revisar este componente, pero hay varias opciones y todo tiene que ser lo menos complejo posible. O sea, aquí no se trata, ahora de pronto se decía también, de mirar cómo lo hacemos práctico, pero cómo lo hacemos efectivo, cómo ejercemos esa autoridad portuaria con expertos que sepan, porque a veces hay debilidad en ese tema de expertise también, pero con ese menor impacto que se tenga en todo el tema del ministerio. Y además, importantísimo, presencia, fortalecimiento del Ministerio al Interior en sus dependencias con sus funcionarios y demás, y en la articulación con todas las demás entes territoriales, tanto del sector como aquellos que cumplen diferentes roles en todo el sector portuario. De manera paralela y pues atendiendo una de las principales necesidades identificadas en el sector portuario, el Ministerio también trabaja en el diseño de una plataforma informática. Actualmente se adelanta el piloto de 2 reportes que centralice la información requerida por parte de las entidades del sector transporte, a todos los concesionarios, a todas las sociedades portuarias, que permita pues que se puedan adelantar las labores misionales de las entidades, pero reducir el número de solicitudes, ineficiencias, duplicidad de información y demás que finalmente se terminan trasladando a los privados. Entonces no es solo fortalecer la institución como tal, sino que la institucionalidad también trae consigo como fortalecer procesos, hacer menos engorrosos los trámites y finalmente hacer más fácil y amigable como todo este tema de información, y eso también se está buscando a través de esta plataforma informática que les comento. A mediano plazo, ¿qué esperamos? Que esta herramienta sea interoperable con los múltiples sistemas de información de las entidades del gobierno nacional que de una u otra manera capturan o generan datos del sector portuario del país. Y con base pues en todos los resultados, en los resultados de los estudios mencionados, consideramos que uno de los elementos clave para vincular a la política portuaria tiene que ver con la visión y misión del sistema portuario del país. Yo recuerdo, dentro de las tantas reuniones que tuvimos con Gordon, digamos, cómo nos insistió con eso, porque no es solo ver la entidad, ver cómo se le crea una dependencia, un cargo o cómo se fortalece y demás, sino es ver cuál es la visión y misión que se quiere en general del sistema portuario, qué comprende el sistema portuario, no solo el puerto, ¿sí? Entonces, eso lo miramos también dentro del estudio de institucionalidad y es entender dónde queremos estar y hacia dónde vamos, pues eso definitivamente es estratégico para que toda nuestra arquitectura institucional se ajuste a esos escenarios. Si no sabemos para dónde vamos y qué queremos con los sistemas, pues realmente podemos hacer algo que en últimas no sirve. También es importante la coordinación de los actores, tanto públicos como privados. Aquí me van a escuchar en todos los escenarios diciendo, porque creo que esto es una tarea de todos. En esos escenarios que ya existen, por ejemplo, facilitación del comercio y que en últimas va a terminar ayudándonos a la competitividad del país para consolidar un sistema de transporte intermodal. Pues aquí evaluamos qué escenarios tenemos hoy de articulación, qué escenarios tenemos hoy de discusión para ver qué de eso podemos retomar. Yo hoy les insistía mucho en la mañana de que debemos tomarnos muy en serio estos espacios para que realmente sean efectivos. Y todos estos elementos mencionados pues deben alinearse para garantizar un desarrollo portuario sostenible y ajustado a todo el crecimiento previsto a largo plazo del movimiento de carga nacional e internacional, que sea capaz de satisfacer las necesidades de todos los actores locales y de manera rentable y oportuna, y todo esto en que se traduce en mayor desarrollo económico y en mayor articulación. Entonces, pues la verdad quedamos bastante contentos con el resultado del estudio y como les digo, yo creo que acá quedamos todos así, pero como ven, es un análisis bastante juicioso, bastante integral, donde vemos varios elementos y donde integramos todo lo que queremos incluir en la política. Y de la mano pues con el fortalecimiento de las entidades, que es clave, porque pues a veces está todo disperso y pues realmente lo importante es que se vea que hay una autoridad portuaria, cuál es el sistema portuario, la presencia del territorio y pues hacia dónde queremos ir. Eso les podría decir. Gracias, viceministra. Sí quedamos un poco así porque, pero yo creo que contentos porque Juan Ricardo era el presidente de la Junta hasta hace poco. Durante su presidencia en la Junta hicimos un trabajo de un inventario de los reportes y
y pues nos aterramos un poco porque hay 61 reportes, muchos de los cuales, como usted sabe, tienen data que se repite. Entonces, qué bueno esta plataforma informática que permita digamos, compartir la información que se reporta, que se haya una simplificación en los reportes, que eso realmente recarga mucho administrativamente las empresas y pues obviamente genera costos administrativos que finalmente son recursos que pueden dedicarse en otras cosas. Yo creo que quedamos así, pero contentos, expectantes para saber, digamos, que un poco lo de la misión y la visión del sistema portuario, porque yo creo que eso nos interesa a todos y es para saber para dónde vamos. Y acá yo quisiera un poco amarrar esa pregunta que la teníamos como ya para el final, pero es que me parece a mí que es el momento, pues, hablando de misión y visión, pues que preguntarle a Juan Ricardo un poco esa expectativa que hay en relación con esos plazos, pues digamos que o esas prórrogas o el modelo que se va a seguir después de que se terminen los plazos máximos y la expectativa del sector. Entonces yo quisiera, Juan Ricardo, que por favor, digamos que nos podrías contar para que la vice escuche y también Jonathan en la construcción de esa misión y la visión, esa expectativa del sector portuario en relación con esos plazos máximos de las concesiones. Sí, gracias, Caro. Dos cositas. Lo primero, viceministra, maravilloso para nosotros es música a nuestros oídos oír que se va a fortalecer el Ministerio de Transporte. A todo el sector portuario de manera transversal nos tiene aterrados la posibilidad de que pasen alguna ley, proyecto de ley o se apruebe una ley donde se fortalezcan las autoridades territoriales. Eso desincentivaría la inversión, generaría unos riesgos adicionales que no serían manejables y sería muy difícil proyectar a largo plazo el crecimiento del sector. Entonces, aplaudimos ese fortalecimiento, lo recibimos con bastante anhelo y ojalá se concrete rápidamente. Antes, Caro, nuevamente también otro mensaje que le quería mandar a la ministra. Ministra, en el año 2012, antes de sacar el COMPES de la última contraprestación, nos llamaron a una reunioncita en Planeación Nacional, una reunión de 1 hora y media, donde nos presentaron las tablas, los betas y la contraprestación. Todos hicimos nuestras observaciones, pedimos tiempo para hacer los análisis, para hacer nuestras contrapropuestas. No hubo tal espacio, se pupitrió el COMPES, sacaron el decreto y quedamos sin ningún tipo de espacio para debatir o contrapuntear al respecto. Entonces, lo que queríamos ahora que estamos hablando de los temas interinstitucionales es pedirle, y usted lo ha dicho, que cuando salgan todos estos estudios se den los espacios para debatirlos ampliamente con los inversores, con los actores del sector. Y eso se lo agradeceremos enormemente. Por otro lado, yo le quería decir que ojalá esto salga pronto. En el Congreso General de la ANDI, la Asamblea de la ANDI en Medellín, en el 2018, agosto de 2018, estaba el gobierno entrando, tuvimos reunión con la ministra, con los viceministros, con toda la gente, y ya en ese momento comenzamos a hablar de este tema y en ese momento ya se venía el gobierno anterior hablando del COMPES. Nosotros salimos corriendo a contratar un estudio, ustedes contrataron un estudio, planeación, después otro estudio más, y esperamos que ya vayamos cerrando, pero yo creo que sí es importante, dado que se comiencen a cortar los tiempos para estos contratos y hay necesidad de invertir, y créanme y se lo reitero, el crecimiento del sector portuario, que ese plan, la ley lo llama así, el plan de expansión portuaria, hay que cambiar el nombre y ponerle plan de optimización portuaria. ¿Qué más vamos a seguir expandiendo? Pero en realidad, las expansiones en capacidad vienen en los puertos actuales. Entonces, llamarlos a que ojalá pronto podamos tener esas conclusiones y podamos comenzar ya a ver la concreción tanto del COMPES como el consecuente decreto que viene con él. Y sobre el tema de las prórrogas, Caro, se ha debatido muchísimo. Ojalá sean flexibles, ojalá sean rápidas, ojalá incentiven la inversión desde bastantes años antes de la terminación del contrato como tal.
Y a Jonathan yo le quiero pedir un favor enorme porque veo que tienen la información clarísima, y es que ustedes tienen los modelos de qué pasa qué pasa cuando esté terminado la optimización del río Magdalena, el ferrocarril a Chiriguaná hasta Hacienda del Corán, toda la infraestructura, Ruta del Sol tramo 3, tramo 2, cuando termine la tramo 1, los canales hacia Buenaventura, las vías del NUS hacia el oriente, hasta el Caribe occidental, los tramos hacia Urabá y los nuevos desarrollos portuarios. Entonces, si ustedes tienen eso, la invitación que les hacemos es invítennos y cuéntenos cómo va a ser ese nuevo país del 2023, tal vez 24, cuando esté todo terminado, para que nosotros comencemos a modelar cómo para hacia dónde deben ir las cargas y cuáles van a ser los modos más eficientes para cada sector portuario del país. Buenaventura, distintas ciudades del Caribe, las economías cambian. Por ejemplo, uno puede pensar que es lo mismo, pero con los nuevos desarrollos, la logística hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta va a cambiar tremendamente. Santa Marta va a tener tren, Cartagena y Barranquilla no. Es necesario pensar en un tren hacia Cartagena y Barranquilla. ¿Qué tan eficiente y qué están viendo ustedes en tarifas de fletes fluviales hacia el interior del país una vez esté optimizado el río Magdalena? ¿Qué va a pasar con las nuevas concesiones en Antioquia, en eje cafetero hacia Antioquia, Bogotá, en fin? Invítennos y cuéntenos. Sí, se nos congeló Juan Ricardo, pero mientras que él se conecta, yo sigo con la idea, viceministra Jonathan. Realmente nosotros creemos que es clave todo este esfuerzo que la vice nos contaba que se ha hecho en el desarrollo de la infraestructura que permite reducir costos. Sería ideal tenerlo como en un mapa para que uno sepa de Cartagena a Bogotá por la vía, yo no sé mucho carreteras, pero por la vía del Sol. Entonces, ¿cuánto se demora y cuánto cuesta por kilómetro? Pero si cojo esta otra vía que sale de Cartagena, pero pasa por Bucaramanga, lo que sea, el costo por kilómetro es tal. Y lo mismo en el Pacífico, porque digamos que eso permite generar modelos de competitividad para el puerto, para el generador de carga y una información, digamos, que sea visible y accesible para la toma de decisiones. Es una información clave para toma de decisiones logísticas aceptadas que nos permita aprovechar esas mejoras en la competitividad. Digamos que Juan Ricardo estaba terminando de decir la idea de lo que hemos hablado, pero ya veo que tienes otra vez imagen y sonido, si quieres seguir. Lo remataste perfectamente, Caro. Es eso, ellos tienen la herramienta, veo que lo tienen clarísimo. Nos encantaría participar de eso. Gracias. Gracias. Perfecto que dijiste eso. No sé, Jonathan, si tú quisieras decir algo en relación con eso, cómo podemos ayudar, si tienes algo en la cabeza, lo que quieras, pues que nos puedas complementar. Pues mire, Juan Ricardo, gracias por la apertura y por la disposición a conocer las herramientas que hemos construido para todos y que hoy estamos a la espera de agenda del presidente de la República en coordinación con la ministra para lanzar un observatorio, y es el Observatorio Nacional de Logística, Infraestructura, Minería, Energía y Hidrocarburos. ¿Qué tiene eso? Y se lo resumo un poco también en línea con lo que mencionaba Carolina antes. Y es que nuestra política es clara y además tenemos una oportunidad de oro en Colombia, y es de tener los 3 modos de transporte en un corredor Bogotá-Puertos del Caribe, ¿no? ¿Qué encontramos? Un costo promedio de exportar un contenedor entre Bogotá y Puertos del Caribe del orden de $2.400 por contenedor. Y si ya teniendo los corredores ferroviarios optimizados, Dorada-Chiriguaná, y la continuación de la concesión de Fenoco entre Chiriguaná y los puertos del Caribe, podemos tener reducciones de hasta el 26%. Y en el caso del río Magdalena, ya validado con los puertos fluviales que se encuentran en este corredor fluvial, pues encontramos que podemos tener eficiencias de hasta el 50%. Y por eso es que nos permitimos afirmar que podemos llegar al 9% a niveles de países OCDE cuando tengamos esta infraestructura completamente en marcha.
Entonces, uno de una vez lo invito a la socialización que haremos del observatorio, donde además vamos a lanzar la nueva encuesta nacional logística, que recuerden que en el año 2018 nos dio 13,5, este año tenemos grandes noticias de disminución del costo logístico, que se las contaremos ahí en este evento con el presidente antes de que se termine el mes de julio y máximo a inicios del mes de agosto. Y en esa política, en esa visión que usted menciona hacia dónde va el país, pues incluimos desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de actualizar el PMTI, el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que hicimos en el 2015, o que hizo el gobierno en 2015, ese gobierno, y que al final se convirtió en una política de Estado. Queremos seguir continuando con ese legado, y ese legado, es más, hoy mi equipo me contaba que esperamos adjudicar en las próximas 2 semanas el contrato de actualización del Plan Maestro de Transporte Intermodal. Eso va a responderle en 2 décadas, Juan Ricardo, hacia dónde va el país. Hacia dónde va el país luego de las 4G que viene en las concesiones del Bicentenario de quinta generación y cómo anclan estos proyectos ferroviarios, no solo los que hemos hablado en el corredor ferro central, sino, usted lo mencionaba, la conexión del tren del Caribe, que llamamos, que conecta las 3 principales capitales del Caribe. Cómo entra a jugar el corredor ferro del Pacífico y la conexión en Antioquia para conectar el corredor ferro central. Y cómo Bogotá, Belencito y lo que alguna vez se llamó el tren del Carare, pues cierra ese triángulo productivo ferroviario de movimiento de carga. Así que claro que sí, lo invitamos a la ANDI a ese evento de lanzamiento de la encuesta, del observatorio, pero además en diciembre de este año entregaremos los resultados de actualización del PMT y esperamos tener los principales mensajes en un evento en noviembre y ahí empezar a abrirlo a discusión y a conocimiento de todo el país. Jonathan, muchas Gracias, gracias. director. Muchas gracias. Importantísimo. Importantísimo porque eso nos permite tomar decisiones, como decía Carolina, relevantes en cuanto a dónde estamos parados cada uno de nosotros, en nuestra ciudad puerto como tal, y qué medidas tenemos que tomar ante esas realidades. Entonces es bien, bien importante. Gracias. Qué bueno. Gracias. La vice se va a despedir, entonces voy a hacer acá un pequeño break porque ella quiere tomar la palabra para despedirse y nos quedamos con Giovanni. Vice, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que ha hecho un esfuerzo, además sé que está con malestar porque tuvo su segunda dosis de vacuna, cosa que todos entendemos. Y gracias por el esfuerzo, esperamos que se mejore y gracias por estar acá, de verdad. Gracias, Caro. Juan Ricardo, Jonathan, yo solamente quisiera cerrar, Juan Ricardo, diciéndote que yo sé que a veces es frustrante que uno le digan desde el 2018 que está haciendo y uno no ve resultados. Yo qué les puedo decir que ya en julio, y lo que les decía, yo no, aquí excusas no hay, pero pues se nos atravesó todo el año pasado y pero realmente no hemos parado de trabajar. Lo importante es que tenemos estudios detrás de todo esto que realmente dan seriedad, dan, digamos, rigurosidad a lo que vamos a incluir en la política. Estamos hablando que en julio empezamos y yo de verdad le decía a la ministra, yo estoy dedicada porque a veces uno se pone con tanta cosa, pero el día a día uno le quita cosas, pero dentro de las cosas que yo quiero dejar este año es la política portuaria. Ya digamos el documento hecho y así hemos trabajado con el DNP para que así sea. Entonces, julio estamos hablando que empiezan las socializaciones. Yo espero, y no, la idea no es que sea una mesa, venga usted y hable y no me importa lo que dijo, sino que realmente sea un tema donde los escuchemos, pero también decirles que esto se hizo de manera seria, que buscamos, la verdad, actores que fueran reconocidos por los actores portuarios y que realmente le den ese peso que requiere todo. Decirles también que esta política va mucho más allá de todo lo que mencionabas, Caro, al principio de los elementos propios de lo que trae la ley primera. Le vamos a incluir elementos adicionales, temas de tecnología, temas del plan de organización, se me da el nombre, el plan de ordenamiento físico, portuario y ambiental de los litorales, también aspectos que contribuyan al desarrollo sostenible. Hoy qué pena, he usado mucho esa palabra, pero esto básicamente a través de la construcción de una línea base de las emisiones de gases de efecto invernadero para todos los puertos.
Es decir, trae elementos adicionales que creemos que van a hacer de ella una política mejor. En cuanto al nombre, completamente de acuerdo contigo, ya no se va a llamar Plan de Expansión Portuaria, tendremos que pensar un mejor nombre, pero ya hoy pues es más de, tú lo decías, optimización, de pronto optimización sumado a alinear con todos los desafíos y temas tecnológicos que tenemos de seguridad, de conectividad. Digamos que es toda una serie de cosas adicionales y el tema de expansión se dio pues en el contexto del año en que se dio el COMPES y era donde estaban todo el tema de expansión. Entonces, de verdad, nosotros somos muy abiertos, Caro, tú lo sabes, a veces el día a día y la coyuntura hace que vengan cosas que realmente uno no puede esperar, pero eso no quiere decir que el equipo no siga trabajando para construir esta política. Ya les damos una fecha a julio y también otra fecha es que este año tiene que quedar el documento de política. Y pues ha sido también un lineamiento de la ministra que también ha estado muy pendiente del tema. Entonces, pues yo los dejo, muchísimas gracias y pues ahí quedan con Giovanni. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, viceministra, muy amable. Nosotros, pues yo creo que ya en todo caso estamos muy cerca de cerrar. Si ya Giovanni está conectado, le damos un saludo. Muy buena tarde. Nosotros, yo realmente digamos que creo que hemos abarcado prácticamente todas las preguntas. Yo no sé si Jonathan de alguna manera quisiera complementar algo, sobre todo con un reciente COMPES que fue el 4028, y decirnos, pues, si pudieras de manera pues breve, corta, para que la gente supiera este COMPES que tiene que ver con riesgos fluviales que pueden implicar, digamos que para positivo para el sector portuario, ya como para cerrar nuestro conversatorio. Gracias, Carolina. Sí, recientemente aprobamos el COMPES de riesgos fluviales, toda vez que la política de riesgos general para APPs pues estaba muy concentrada, y hay que decirlo abiertamente, para el desarrollo carretero. Nos dimos a la tarea desde el DNP con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Transporte de pensar algunos COMPES que por la naturaleza misma de la infraestructura tenían un comportamiento especial. Antes de este COMPES sacamos el COMPES de riesgos aeroportuarios, y en este caso el COMPES de riesgos fluviales pues sí que piensa de una manera diferente los ríos, y porque además se comportan diferentes los ríos, ¿no? Los ramales que nacen luego de fenómenos como el Niño o la Niña en los ríos del país, pues se debían tener en cuenta en este tipo de proyectos. Nace también este COMPES en el marco de la necesidad de impulsar de nuevo accesos al hinterland, pero ya fluviales, portuarios. Se definían riesgos prediales, de riesgos ambientales y sociales, riesgos de redes, de diseño, de construcción, de operación y mantenimiento, los riesgos de dragado, por ejemplo, que fue parte de los grandes desafíos que tuvo el anterior APPista del río Magdalena frente a las condiciones tan dinámicas en este caso, el río Magdalena, ¿no? En riesgo comercial, en riesgo de financiación y liquidez, en riesgo económico y cambiario, en riesgo regulatorio. Ahí incluimos unos avances muy importantes, así como en riesgo de fuerza mayor. Tal vez para resumir, ¿cuáles fueron esos cambios que impactan de manera importante este tipo de proyectos fluviales? Uno de ellos es que en los riesgos de diseño, construcción, operación y mantenimiento normalmente se le cargan al privado, pero si el privado logra justificar que producto de las variaciones en el nivel del agua y por variantes de cauces imprevisibles, pues pueda llegar a ser compartido el riesgo privado, también compartirlo con el sector público. En ingresos asociados estaba también únicamente cargado la potencialidad de los ingresos, de los potenciales tarifas del río, asumido únicamente por el sector privado. Aquí estamos pasando esa responsabilidad también compartida y con la posibilidad también de tenerlo a cargo del público, donde además hay que resaltar que estos dos grandes proyectos que se esperan licitar antes de terminar el gobierno, pues su fuente de financiación más fuerte no es la circulación, ¿no? Son realmente vigencias futuras muy importantes por parte de la nación. Y en el riesgo regulatorio, por ejemplo, el cambio del impuesto de la renta puede ser compartido
donde normalmente pues era asignado al privado, entendiendo que pues tenemos una dinámica de reformas fiscales importantes en el país. Tal vez cerrar, Carolina, para recordar que este COMPES impulsa dos grandes proyectos fluviales, la APP de recuperación de navegabilidad Río Magdalena, más de 18 unidades funcionales, 668 kilómetros entre Bocas de Ceniza hasta Barranca Bermeja, la operación y mantenimiento de todo el corredor por 15 años, con una inversión del orden de 2.2 billones de pesos. Y otro ramal que claramente se vuelve muy importante en pensar en el río, es no solo la conexión hacia Barranquilla, sino la conexión hacia Cartagena, que se da a través del canal del Dique, con una longitud de más de 117 kilómetros, con un diseño de ingeniería realmente impactante e importante en el país, con 2 esclusas y una compuerta con tecnologías similares a las del canal de Panamá, con obras de restauración en las ciénagas y poder mitigar ese problema de sedimentación que se viene dando en la bahía de Cartagena, con inversiones del orden de 5.1 billones de pesos. Es decir, este COMPES dinamiza inversiones del orden de 7.8 billones de pesos en el país y garantiza operación y mantenimiento a 15 años, Carolina. Así que tal vez es muy importante contarles esto y antes de despedirme, que sé que ya estamos creo que 1 o 2 minutos atrasados en la agenda, contarles que en muy pocos días lanzaremos un documento muy ejecutivo que trae todas esas principales recomendaciones y reflexiones del Plan Nacional de Dragados Marítimos, todo el marco normativo y de política, cuáles son esos dragados y cómo son esa cuantificación de los resultados de dragado, cuáles son los impactos ambientales del dragado, y también la posibilidad que hemos venido planteando en un debate público de reutilización de material de dragado. Así que, pues Carolina, a través de la Cámara, a través de la ANDI, haremos difusión de este importante insumo para la Cámara y pues para todo el sector portuario colombiano. Claro que sí. Estaremos súper atentos de apoyar en esa difusión y ser caja de resonancia, pues para que todos los interesados acompañen en esto. Muy bueno la explicación sobre el COMPES de riesgo fluvial, te lo agradecemos porque realmente que la navegabilidad del río Magdalena y digamos que el canal de dique son fundamentales para los puertos que están en Barranquilla y en Cartagena. Yo ya pues para cerrar realmente sí, porque sé que nos quedan solo un par de minutos, teníamos la idea con Juan Ricardo que si había algún otro tema que fuese importante para la construcción de la política que no se hubiera abarcado con las disciplinas básicas y con las otras que nos dijo la vice, lo que tú también nos dijiste que pues lo pudiéramos decir. Entonces, no sé, Juan Ricardo, si quieres decir alguna otra cosa antes ya de cerrar sobre esto. No, claro, yo pienso que lo que mencioné como nuestro principal reto es que busquen mecanismos que generen competitividad y que nos permitan invertir. Ahí es casi transversal. En la mayoría de los puertos llegan nuevos negocios y hay capacidad disponible. Y al haber capacidad disponible, en la gran mayoría de los casos, esa capacidad se tiene que atender con inversiones adicionales en la zona de uso público. Entonces, como lo dije al principio, no tener esa flexibilidad va prácticamente a limitar el crecimiento de los volúmenes y atender esa demanda que se está dando. Entonces, el mensaje que les mando es nosotros somos sus aliados. Trátennos como tal y plasmemos condiciones que lleven a la competitividad y lleven a la inversión. Invítenos a invertir. El negocio y el entorno no está fácil. Entonces el mensaje es ese, no asuman en la contraprestación portuaria, como históricamente me tocó vivirlo a mí personalmente desde el Estado, asumir esa posición fiscalista y que uno trata de cerrar una reforma tributaria a costa de la nueva modelo de contraprestación portuaria. Entonces, es un poco lo que les pedimos y que haya simplificación de trámites, tantas autoridades, tantos reportes. Es
es nuestro principal llamado, director, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Jonathan, por este espacio. Giovanni, que nos has también acompañado hace ratico mientras la vice no estaba, la vice, el ministerio, todo el equipo de ustedes, que si bien pues quisiéramos a veces que los ritmos del trabajo fueran un poco más ambiciosos, no nos hemos enfrentado a muchos retos este año y el año pasado. Pero debemos finalizar este panel, aunque podríamos hablar más tiempo de estos temas portuarios que nos apasionan a todos. Se nos acabó el tiempo ya y con esta información creo que tenemos una gran expectativa de trabajar el nuevo COMPES, un COMPES que esté orientado, como dice Juan Ricardo, a la competitividad y no con un ánimo distinto a generar un ecosistema de comercio exterior mejor para toda la cadena de comercio exterior, con más eficiencia y más competitividad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Congreso y en este panel. A ti, Juan Ricardo, Jonathan, Giovanni, nuevamente muchas gracias por todo este conversatorio tan amigable y tan amable que tuvimos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación en este congreso. A continuación los invitamos a ver el siguiente video del Grupo Ventura. Bienvenidos a Ventura Group, una organización dedicada a ofrecer soluciones logísticas integrales a través de 4 unidades de negocio especializadas según las necesidades de nuestros clientes. En operaciones portuarias, está OPP, Operador Portuario, enfocado en ofrecer soluciones eficientes y una amplia infraestructura de almacenamiento y despacho. Grupo Portuario, terminal marítimo multipropósito para el atraque preferencial y operación eficiente de buques graneleros y minerales. BGP, empresa de transporte enfocada en consolidar cargas de importación y exportación a nivel nacional. Comercialización. Contamos con Seven Seas, empresa enfocada en ofrecer asesoría y acompañamiento en la compra de materias primas para la cadena de suministro de nuestros clientes. Bienvenidos a Ventura Group, construyendo la logística del futuro. Grupo Ventura es una organización dedicada a ofrecer soluciones logísticas integrales en el cargue, descargue, almacenamiento, transporte y comercialización a nivel nacional de carga granelera, cereales, harinas, fertilizantes, químicos, minerales, carga general y de proyecto a través de 4 unidades de negocio especializadas según las necesidades de los clientes. Muy bien, llegamos a la parte de las conclusiones que en esta oportunidad estarán a cargo de Carolina Herrera Fonseca, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI. Carolina, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer unas breves conclusiones, pero creo que la jornada de hoy fue muy completa. Hicimos un barrido de todos los temas a nivel internacional, comercio marítimo, a nivel de América Latina y el comercio, y ya a nivel nuestro portuario latinoamericano y colombiano. Entonces, quiero hacer un repaso. Esta mañana en la presentación de Keiji Inui nos explicaba cómo después de esta crisis del COVID hay realmente un desencanto a nivel internacional con el tema de la hiperglobalización, que lo agravan las tensiones comerciales de algunos países y las economías más grandes del mundo. El COVID interrumpió la producción y el consumo en todo el mundo y asimismo, digamos que deprimió la cadena global. Esto ha llevado a que vuelva a deprimirse el comercio internacional. Esto impacta a todos los que hemos estado en este escenario, que de alguna manera hacemos parte de la cadena logística, porque se profundizan las tendencias de crecimiento del comercio mundial que veníamos sufriendo. Él nos hizo unas propuestas para recuperación a mediano plazo, en algunas de las cuales también después vimos que Jan Hoffman coincide, como fueron la convergencia en la facilitación del comercio, la coordinación de infraestructura y de logística, ahondar en el comercio electrónico y en el mercado común digital, y como cuarto, la integración productiva de la industria de la salud.
En la presentación de la viceministra en la mañana, entonces vimos cómo desde el ministerio se están abordando 3 frentes muy importantes para el desarrollo logístico. El primero, promoviendo la intermodalidad; el segundo, también la facilitación del comercio; y el tercero, desarrollando mecanismos transversales de ayuda. El objetivo fundamental es que el costo logístico baje al 9.5 en el 2030. Lo volvimos a escuchar hace un rato, estamos en el 13.3%. Se han venido gestando muchas iniciativas muy importantes, de las cuales pues, creo que muchos participamos acá, como es el Comité Temático de Facilitación de Comercio, la operación del Comité Técnico de Logística y Facilitación del Sistema Nacional de Competitividad, el Comité de Eficiencia en Modos e Intermodalidad, la ventanilla, por lo menos el diseño de la ventanilla única marítima, y el diseño conceptual del sistema para procesos de arribo, permanencia y salida de buques internacionales. Esto digamos, creo que son temas importantes de las estrategias que viene desarrollando el ministerio. Ella hacía mucho énfasis en la importancia de los datos y la información para tener decisiones apropiadas y crear unas políticas estandarizadas a nivel nacional, orientadas al desarrollo de la infraestructura y bajo un marco de sostenibilidad. Creo que fueron las principales conclusiones. Luego en el panel de puertos de América Latina, que estuvo muy interesante, creo que fue común acuerdo resaltar la importancia de los puertos en la actividad económica, porque definitivamente cuando no funciona el puerto es cuando se empiezan a ver los problemas, como pudimos ver en el pasado bloqueo a la zona portuaria de Buenaventura, en donde vimos que el hecho de que estuviera sin operación, sin posibilidad de salir la mercancía y entrar al puerto, generó unos colapsos y unos costos que hoy en día todos estamos sufriendo en la cadena logística. Los puertos están, digamos que, enfocados a mejorar su eficiencia. La digitalización y la tecnología hoy en día son fundamentales, pero también, digamos que se hizo un llamado a generar procesos de valor dentro de los puertos, clústeres, para poder, digamos que, ser no solamente una plataforma logística, sino también aportar a la cadena de valor de la economía. Dentro de los retos, se mencionaba algo muy importante, es que la cadena logística está cambiando de un just in time por just in case, y eso puede generar una presión hacia los inventarios. Otro reto importante es el tema de puerto-ciudad, la armonización de los puertos con la ciudad, y la creación o la centralización de las autoridades y un poco, no de regularización, pero sí un poco solucionar muchas entidades controlando el sector. En la conferencia, el conversatorio de Ricardo Sánchez con Silvana, escuchamos cómo en este estudio tan importante que hizo CEPAL se dan unas cifras supremamente reveladoras en relación con la participación de los puertos en el comercio internacional en Colombia. Nos dijo Ricardo, entre el 72 y 74% del comercio internacional es con participación de los puertos, y por cada 100 pesos de valor agregado, por cada 100 pesos que se manejan en el puerto, se está generando un valor agregado de 170% en la economía. Eso da mucha emoción realmente para los que estamos en el sector portuario, porque es un indicador supremamente duro de cómo es importante el sector para la economía y ahora para este proceso de reactivación económica. También nos dejó como conclusión este conversatorio que es importante, después de estos 30 años que han pasado de las primeras contratos de concesión portuaria, actualizarlos y solucionar el problema de que son contratos que no están completos, pero pues obviamente esto era difícil de prever, hay que mirar a futuro cómo mejorarlos. Creo que son de las principales conclusiones. Ya escuchamos recién en el panel que acaba de pasar el COMPES que en construcción se está haciendo, los insumos y la socialización que en poco tiempo se va a tener de los insumos, la importancia del desarrollo del multimodalismo y cómo este proyecto del Canal del Dique y de la navegabilidad del río Magdalena son proyectos de 7.8 billones
que van a dinamizar las inversiones, que por supuesto generarán empleo y serán un motor para la reactivación económica. Creo que estas son las principales conclusiones de esta tarde. Nuevamente agradezco a quienes nos han acompañado toda la jornada de ayer y hoy en este congreso, cuarta edición de Logística, Zonas Francas y Puertos. Los esperamos el otro año. Muchísimas gracias.